Bien, ya estamos con nuestro espacio vital con el estimado doctor Elmer Huerta. El tema que vamos a tratar hoy día es cuántos días de aislamiento deben cumplirse en esta época de Omicron. Doctor Huerta, un fuerte abrazo, muy buenos días. Hola doctor, buenos días. Buenos días Carlos, gusto de saludarlos, buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues fíjense Carlos, cómo la pandemia está cambiando y cómo este cambio de la pandemia, esta dinámica que se llama de la pandemia, está obligando a la sociedad a considerar medidas que tengamos que adaptarnos a estos cambios de la pandemia. ¿A qué me refiero? Ya estamos en el tercer año de la pandemia. Al principio, obviamente, sabemos lo terrible que fue esa variante inicial, esa cepa inicial del virus cuando salió de China, cuando estuvo en Europa, llegó a Estados Unidos, luego nos enfrentamos con las variantes, la variante alfa, la beta, la gamma, la delta, con cifras altas de mortalidad, en un mundo que todavía no tenía vacunas y en el que la enfermedad se distribuía en esa porcentajes de 80% que pasaban más o menos bien, 15% que terminaban en cama y 5% que se agravaban. Pero ya durante el segundo año de la pandemia, que ha sido el 2021, ya hemos asistido a un panorama diferente en la pandemia. Ya la gente se está vacunando, hay porcentajes altos de vacunación en muchísimos países y ahora estamos con Omicron. Y lo que estamos aprendiendo de Omicron es que a pesar que es extraordinariamente contagiosa y que se burla de las vacunas, en todo el mundo está dejando enfermedad más o menos leve, sobre todo en los vacunados. Los vacunados, aquellos que tienen 2 dosis, especialmente aquellos que tienen 3 dosis, Carlos, entonces son personas que van a pasar la Omicron mucho más suavemente que las personas no vacunadas. Entonces, fíjense cómo la epidemia ha ido cambiando. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando llegó Omicron a el Reino Unido, el mes pasado, en diciembre, los británicos empezaron a notar un problema muy serio. ¿Cuál? De que el personal médico en sus hospitales, y estamos hablando de laboratoristas, empleados de los mostradores, personas que hacen los horarios, aparte de médicos, enfermeras, etcétera, empezaron a caer en cantidad con Omicron, pero así en cantidad. ¿Y qué es lo que decía la regulación británica? Persona infectada a su casa por 14 días. Y todos iban a su casa por 14 días y en su casa se sentían más o menos bien porque la enfermedad era leve. Entonces los hospitales empezaron a colapsar no solo por aumento de pacientes, sino por falta de personal. Cuando la epidemia llegó a Estados Unidos, la basura ya no se recoge en Nueva York porque no hay personal, todos están en casa. Los hospitales también están igual, los aeropuertos están cerrando colas para chequear porque el personal está de descanso médico en la casa. Es decir, la sociedad, Carlos y Carlos, ha tenido una disrupción enorme. ¿Por qué? Porque todas las cientos de miles de personas infectadas se están quedando en su casa por 14 días. ¿Cómo respondió Inglaterra? Inglaterra la última semana de diciembre dijo: bajamos de 14 a 10, porque no puede ser 14 días. Es mucho para una enfermedad leve. Estados Unidos fue mucho más drástico. Dijo, nosotros vamos a bajar. Y ya lo habían bajado. Estados Unidos ya el año pasado, en diciembre del 20, el anteaño pasado, mejor dicho, Carlos, había bajado de 14 a 10. Y la última semana de diciembre, al mismo tiempo que Inglaterra bajaba a 10, Estados Unidos bajaba a 5 días. 5 días, reposo en tu casa, te haces una prueba y sales a trabajar los otros 5 días con tu mascarilla. España ha respondido igual, 7 días. Argentina, en nuestra región, ha respondido igual, diciendo no podemos tener a tanta gente en la casa por tanto tiempo y lo han bajado a 7 días. Todo esto entonces, Carlos y Carlos, nos lleva a nuestra realidad. En el Perú, ¿cuánto es? Todavía estamos en 14 días. Entonces, con esta velocidad de Omicron, va a llegar el momento en que medio Perú va a estar en casa descansando por 14 días. Y ahora, doctor, la justificación social tal vez es bastante razonable, pero desde el punto de vista médico, ¿es justificable? Muy bien, excelente pregunta. En algún momento, y durante la pandemia lo hemos visto, Carlos, en que tiene que haber un balance entre lo que es la sociedad y lo que es el individuo.
Lo hemos visto con nosotros cuando las cuarentenas se impusieron. Fíjate la sociedad cómo sufrió. Lo hemos visto cuando en algún momento determinado habían que tener servicios para las personas, había que hacer un balance entre el número de gente que venía y el número de gente que podías aceptar. Eso se ha visto en muchos países. Entonces, en este momento hay que poner en la balanza del riesgo y el beneficio. A ver, esta variante Omicron, ¿qué tipo de enfermedad está causando, Carlos? Es una enfermedad en los 80% de peruanos y peruanas vacunados, va a ser leve. Entonces, es cierto, de repente si tú bajas a 7 días, por ejemplo, que sería ideal, entonces pueda que vas a contagiar más, pero el tipo de enfermedad que vas a contagiar no va a ser una enfermedad como era Delta, como era Gamma, sino va a ser una enfermedad más leve. Pero tu sociedad va a tener empleados para que la sociedad siga funcionando, porque si no va a llegar el momento en que por guardar el número de contagios, todos van a estar en la casa y la sociedad se cae a pedazos. Doctor, ¿te das cuenta, Carlos? Ese balance es importantísimo y lo tienen que tomar las autoridades. Doctor, yo comentaba justamente con el doctor Mario Izquierdo hace minutos que esta situación de los días de cuarentena no era de 14, y lo he visto aquí en algunas entidades, como de salud, por ejemplo, en donde al personal, ya sea sanitario o administrativo, contagiado de COVID, se le daba solamente 10 días de cuarentena. ¿Por qué? Porque se señala, ¿no?, de que al 10º día una persona ya no puede contagiar. Ese era el criterio. No sé si ese es un criterio que todavía se mantiene o no. Sí. Se considera que a los 10 días ya contagian, pero los estudios que han venido justamente de Inglaterra y que sirvieron para que Inglaterra cambie y que Estados Unidos cambie, es que en los primeros 5 días se producen más o menos el 80% de los contagios y el 20% en los días subsiguientes. Por eso es que Estados Unidos dice, vaya a trabajar con su mascarilla bien puesta. Entonces sí hay contagio en los 10 días, pero el grueso de los contagios, 70-80%, es en los primeros 5 días. Entonces, nuevamente, esto es un balance. ¿Qué es lo que queremos para la sociedad? Y esto no es solamente para las grandes empresas, esto es para las empresas pequeñas, las pymes, que todos sus empleados están ahorita en casa aislados. Muy bien. Entonces yo creo que el Ministerio de Salud debe ya, esta semana quizás, decir a los peruanos y peruanas cuánto tiempo va a ser el tiempo de aislamiento en esta nueva pandemia de Omicron. Yo creo que teniendo 14 días, como es la norma, estamos en el año 2019-2020. Así es, y cada día conocemos más, como usted ha dicho muchas veces, doctor, cada día conocemos más de esta enfermedad. Doctor Huerta, como siempre, muchas gracias. Lo escuchamos a las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Vital. Muy bien, doctor. Sí, muy buenos días, doctor. Chao, gracias. Gracias, muy buenos días. El doctor Elmer Huerta estuvo con nosotros en Espacio Vital. Vamos con los anunciantes, regresamos.